estaremos hablando un tema importante como lo es dolores en el nervio ciático. Esta mañana me acompaña el licenciado Yuri Mendoza, él es fisioterapeuta y nos va a estar ayudando con respecto a este tema tan importante y es a quien le doy la bienvenida a Revista al Día. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor, gracias. Ando acá de nuevo, porque ya había venido hace ratito. Un tema que casi no se aborda, sí. Un problema de salud que realmente desconocemos mucho y es importante siempre hablarlo porque hay muchas personas que pueden estar pasando por este problema de salud. Pero para iniciar, vamos a saber primeramente qué es el nervio ciático. Sí, fíjate que en realidad algo muy importante, el nervio ciático lo presentamos y algunas veces no lo sabemos como expresar que sí es en realidad el nervio ciático. Para iniciar tenemos claro que el nervio ciático es el nervio más grande que está en nuestro cuerpo. Está ubicado en la parte baja de la espalda y llega baja por la parte glútea como tal, la parte de los muslos, llega a la pierna e incluso inerva hasta los pies como tal. Este es un nervio que es mixto. Al decir yo mixto, estoy diciendo de que tiene un aspecto tanto sensitivo como un aspecto motor, o sea, nos da movimiento como tal, pero también nos da alteración cuando se ve afectado de la sensibilidad como tal. Por eso se le denomina mixto como tal. Ok, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que realmente estamos presentando este tipo de problemas? ¿Cómo yo puedo sentir que realmente puede ser el nervio ciático? Sí, el nervio ciático. Fíjate que hay características bien precisas. Creo que ahí lo que pasa es que hay que informar bien a la persona como tal. El nervio ciático cursa o debuta con lo que es un aspecto de dolor un tanto irradiante, al decir yo irradiante, que se irradia hasta ¿Pero lo me que duele es el todo nervio. el cuerpo No, o hay una parte en no, específico? siempre el nervio ciático va a doler a nivel lumbar, en la parte baja de la espalda, e incluso va a tener también un dolor en muchas ocasiones en la parte media del glúteo y que se va a alterar muchas veces, se va a alterar con las posturas sedentarias al sentarse la persona como tal. Entonces, y va a tener irrigación. El nervio ciático, hay que tenerlo claro, no es un dolor sordo, no, como muchas veces se da en un trauma o un golpe. Que puede ser silencioso y realmente no te das cuenta. Es un dolor un tanto incluso punzante, porque la característica del dolor es de índole neuropático, de índole de raíces nerviosas, son dolores punzantes e incluso hay sensaciones de parestesia. Parestesia quiero decir adormecimiento, entumecimiento. Es bien característico que el paciente diga, además del dolor, siento que de momento se me duerme la pierna, siento que de momento pierdo sensibilidad en la parte posterior de la pierna. Entonces es bien característico para que el paciente o el televidente pueda saber que se está manifestando una alteración a nivel del nervio ciático. Ahora bien, ya que está hablando de los dolores, ¿qué tipo de dolores son los que podemos presentar? Porque nosotros podemos confundir y decir de que siento muchos dolores, pero realmente no puedo sentir o no puedo saber que realmente el nervio ciático. Sí, estábamos por eso diciendo esa parte porque es importante, porque tenemos que diferenciar. Hay diferentes tipos. Que hay un dolor de ligadez, que no tiene que ver nada con el nervio ciático, incluso tal vez muchas veces hay posturas en las cuales uno hace, e incluso esto lo puede hacer hasta el deportista incluso, que tiene que ver un tanto con un sobreesfuerzo físico y anda un dolor de ligadez. Eso no viene a caber o calzar en lo que es un dolor del nervio ciático, que en definitiva el nervio ciático es más punzante, es un dolor bien punzante y está un tanto bien focalizado como tal y se irradia por medio solamente de parestesia o adormecimiento como tal. Bien, ahora que está hablando de las posturas, algo que me llama bastante la atención es que quizás las formas en como nosotros estamos, esto afecta de alguna manera. Quizás estamos un poquito pasaditos de peso, de alguna manera nos puede afectar. Sí, inclusive creo que una de las razones de las cuales más se altera hoy en día el nervio ciático tiene que ver con las posturas. Fíjate que en realidad lamentablemente todavía tenemos deficiencia en cuanto a lo que es la ergonomía que tenemos que utilizar tanto en nuestros centros laborales como también en nuestro hogar. El hecho de adoptar, por lo general te pongo el ejemplo,
las personas que trabajan en admisión, las personas que son secretarias, que pasan casi todo el día telefonista o incluso personas aquellas que trabajan mucho tiempo en bipedestación de pie como Tenemos tal. una llamadita telefónica. Buenos días. Se cayó la llamada. Entonces, esto es algo que recurrente en esto, a donde pasas más de 8 horas laborales, incluso porque hoy en día hasta se tiene que incluir la hora extra como tal de trabajo, ¿no? Entonces son posturas sedentarias, son posturas mantenidas que vienen a dar estos problemas, y si a esto le sumamos un sobrepeso, en definitiva viene como que a ser el aliado perfecto para que se dé una alteración del nervio ciático. Entonces tiene que ver bastante la postura, sí, incluso no muchas veces uno dice de repente me agarró el dolor, no sé, me he sentido mal, y no es tanto de repente, sino que si tú te fijas en cuánto has venido manejando una misma postura, en definitiva el cuerpo en un dado momento va a tener que expresarse como tal. Pero esto de alguna manera tiene cura, o sea, yo puedo tener un tratamiento riguroso y al final pues yo voy a tener mejoras en esto de este problema de salud. Sí. La palabra cura yo prefiero no utilizarla. Okay. Yo prefiero mejor decir que podemos corregir, que podemos estimular a que funcione mejor el nervio. ¿Por qué? Porque recordemos de que todo esto tiene que ver hasta con actitudes o posturas mantenidas en la persona. Entonces, algunas veces como quitar el agente agresor es bien complicado, pero sí podemos modificar, sí podemos estimular como tal la parte de lo que es el nervio ciático. El nervio ciático, por lo general, lo que más se daña es su recorrido en cuanto a una irritación, una inflamación. Muy bien la podemos manejar. El nervio ciático inerva musculatura. Al decir yo inerva musculatura, estamos hablando de que va a comprometer los músculos de la pierna, a comprometer músculos de la espalda. Esos músculos hay que trabajarlo, esos músculos hay que relajarlo, esos músculos hay que buscar cómo elongarlo, y estábamos estirarlo. hablando antes con respecto a los estiramientos, que son importantes también practicarlos, porque realmente si tenés este problema, al estirarte de alguna manera corregís. Así es, incluso todo tratamiento en cuanto a lo que es el nervio ciático tiene que ir en lo que es la parte del estiramiento, la elongación. Hoy en día, y quiero también compartirlo, hoy en día ya hay otras maneras también, pero siempre se mantiene la parte de lo que es el estiramiento, pero ya hoy en día contamos también con lo que es la ozonoterapia, que también ha venido a ser algo muy novedoso y con muy buenos resultados para lo que es el abordaje del nervio ciático. Menciono esto porque en definitiva el televidente se tiene que dar cuenta que para esto hay soluciones. Hay una bandeja actualmente de opciones que usted puede decir que esto no me va a detener en mi vida. O sea, podemos superar un dolor ciático, podemos mejorarlo, además de lo que es la fisioterapia convencional, que trae un sinnúmero de bondades, como el uso de equipos o medios físicos que van a venir a relajar, que van a venir a hacer efecto analgésico muy eficaces. Inclusive hoy por hoy el nervio ciático es de manejo del fisioterapeuta. Incluso el ortopedista muchas veces evalúa, manda todo lo que es la parte analgésica, y al final tenés que llegar con el fisioterapeuta porque es el que al final va a dar como la parte final del tratamiento como tal. Entonces es algo meramente bastante de manejo del fisioterapeuta, para que en definitiva en dado momento tienen que visitarlo. Así es, sobre todo siempre visitar al especialista, porque realmente es él el que tiene la solución, él es el que te va a diagnosticar y al final medicar, porque esto no es de que yo voy a ir solito a tomarme una pastilla y ya se me quitó el dolor, no, siempre hay que visitar al especialista, que es el que sabe. Eso de la pastilla, fíjate que es muy interesante y creo que hay que hacer hincapié. Muchas veces acá se da bastante la automedicación con los analgésicos, y algunas veces dice el paciente, mire, me he tomado, pero hay que estar claro en algo. Hay analgésicos orientados a dolores musculares, hay analgésicos orientados a dolores articulares, hay analgésicos orientados a dolores neuropáticos. Entonces el paciente tiene que tener claro que la visita con el especialista es muy importante. Así es, muy importante, así que ustedes ya habrán tomado nota de todas las recomendaciones y lo que nosotros hemos estado hablando esta mañana con respecto a este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado con respecto a esto tan importante, pero ahora es momento de que usted gane recargas electrónicas con Jennifer Magenta. Adelante.